Hola, buenas noches. Esta es la sustentación de mi actividad de construcción aplicada para la asignatura Investigación, Ciencia y Tecnología en Ciencias Administrativas. Bien, dentro del planteamiento del problema encontramos que dentro de la evolución administrativa, las empresas están enfrentando desafíos respecto a la rotación de personal, incrementando los costos de reclutamiento y selección, capacitación, dotación y adicional, enfrentando problemas con la fuga de información sensible de las organizaciones. Es por eso que con las nuevas generaciones, las tendencias administrativas deben enfrentarse a nuevos retos en busca de evolucionar, logrando afianzar así su personal. Por esto nos hacemos la siguiente pregunta: ¿de qué manera el clima laboral y la cultura organizacional impactan en la rotación de los empleados en el sector transporte, más específicamente en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá? Es importante no solo formular esta pregunta dentro de las diferentes organizaciones, sino que además trabajar en políticas establecidas en busca de disminuir la rotación del personal, ya que si no se logra establecer un adecuado clima laboral dentro de la cultura organizacional, las tasas de rotación seguirán incrementándose justo con las directas implicaciones que esto conlleva. Puede afectar negativamente la economía de una sociedad al incrementar la tasa de desempleo formal, generando pérdida de poder adquisitivo y trayendo una inflación y desaceleración económica en la sociedad. Adicional, traerá sobrecostos de reclutamiento y selección, pérdida de productividad, deterioro en el clima laboral, impacto en la calidad y la innovación, daño en la reputación en las diferentes organizaciones, pérdida de una ventaja competitiva, entre otras afectaciones. Dentro de nuestro marco teórico encontramos palabras clave como clima laboral. Es un concepto que mide la percepción compartida que tienen los diferentes colaboradores o empleados acerca de su entorno laboral. No necesariamente refleja de manera objetiva las condiciones laborales, sin embargo, sí muestra cómo la experimentan y sienten la organización. Cultura organizacional. Es un concepto fundamental que nos habla de cuál es el comportamiento organizacional respecto a sus valores y principios corporativos y de cómo son puestos en práctica dentro de la organización, influyendo en el comportamiento de los diferentes colaboradores. Procesos de selección. Son procesos fundamentales para las organizaciones en donde se busca reclutar personal idóneo para el cumplimiento de las funciones específicas. De estos depende el éxito o el fracaso de los diferentes procesos de las organizaciones. Bienestar laboral es un concepto bien importante. Es un concepto multidimensional, el cual se enfoca en diferentes aspectos en relación al estado de los colaboradores, tales como el estado físico, mental, social. Salario emocional. Es un concepto introducido en las nuevas tendencias administrativas, el cual hace referencia a aquel salario no monetario que las organizaciones ofrecen como parte de los beneficios por pertenecer a esta organización. Analicemos los antecedentes del problema. Desde inicios del siglo XVII y con la llegada de la Revolución Industrial, en donde las tendencias administrativas aplicadas a los diferentes procesos generaban sobrecarga en el recurso humano, el factor humano no era considerado dentro de los diferentes indicadores de las organizaciones, en donde la prioridad siempre era la productividad y la eficiencia de los procesos. Todo esto trajo como consecuencia el desgaste prematuro del recurso humano, en donde la falta de regulación laboral de la época dio como resultado la afectación de la salud de muchos de los trabajadores que eran utilizados en los diferentes procesos de las organizaciones. Con la llegada de la segunda etapa de la revolución industrial a principios del siglo XX, surgieron procesos claves en donde se buscaba la regulación de las condiciones laborales en pro del bienestar de las organizaciones, alineado a las nuevas teorías administrativas. Sin embargo, con la rotación del personal y sus diferentes consecuencias directas para las organizaciones, dieron lugar a diferentes estudios sobre este fenómeno creciente. Perdón. Y el porqué del aumento exponencial de la deserción laboral como consecuencia de la industrialización de los procesos de las compañías. Teorías y modelos relevantes que encontramos. Son varias las teorías que se han analizado respecto a la rotación de personal en las diferentes organizaciones
Y es que si bien las tendencias administrativas cada día evolucionan en busca de una mayor eficiencia y eficacia de los diferentes procesos, la administración de personal es uno de los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones, ya que la selección y contratación no es fácil aunque existan altos índices de desempleo, porque los perfiles requeridos son complicados y es complicado encontrar personas que los cubran. Esto según ALSM en el 2006. Este motivo ha llevado a las organizaciones a buscar nuevas formas de atraer talento y uno de los pilares fundamentales en el clima laboral, el cual juega un papel fundamental en la reputación de las organizaciones y en la forma que son vistos en el mercado laboral. Si bien una buena referencia de la empresa puede lograr atraer los mejores talentos a la organización, y es que de la definición de clima laboral, según Soto, el clima laboral, abro comillas, perdón, el clima laboral es el ambiente de trabajo humano en el que se desarrollan su actividad. El talento humano de la organización y las características del ambiente de trabajo perciben los empleados y que influyen en la conducta, cierro comillas. Esto será fundamental para que la rotación de personal se mantenga en un número ideal de acuerdo al sector y tamaño de la empresa. Montaño, 2015, en su investigación sobre rotación de personal, concluye que mantener un ambiente laboral tranquilo y estable es el gran reto que tienen las empresas hoy en día, pues talento humano es el recurso más importante que tienen para cumplir con los objetivos de cada organización, y rotando el personal constantemente se obstruyen el camino a dichos objetivos. Factores que incluyen en la rotación. Clima organizacional. El clima organizacional se refiere a la percepción que tienen los empleados sobre su entorno de trabajo. Un clima laboral negativo por la falta de comunicación, reconocimiento o apoyo aumenta la probabilidad de rotación. Esto según Lidwin and Stringer en 1968. Cultura organizacional. La cultura organizacional representa los valores, creencias, normas compartidas que guían el comportamiento de los empleados. Una cultura tóxica caracterizada por la falta de ética o la discriminación impulsa la rotación. Shane 2010. Satisfacción laboral. La satisfacción laboral es un factor clave en la retención de empleados. Los empleados insatisfechos con su trabajo, salario o oportunidades de desarrollo, son más propensos a buscar otras opciones. Esto según Locke en 1976. Liderazgo. El estilo de liderazgo puede influir en la rotación de personal. Un liderazgo autoritario o poco empático puede generar desmotivación y aumentar la rotación. Esto según Bass and Abolio en 1994. Oportunidades de desarrollo. La falta de oportunidades de crecimiento profesional puede llevar a los empleados a buscar otras empresas que ofrezcan mejores perspectivas. Esto según London en 1995. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Tenemos un objetivo general, el cual es analizar la influencia del clima laboral y la cultura organizacional en la rotación de personal del sector transporte de Bogotá, logrando de esta forma determinar el impacto de las estrategias e implementar la retención y en la reducción de la rotación de personal. Objetivos específicos. Identificar los factores de clima laboral que influyen en la satisfacción y la retención de empleados. Evaluar la percepción de los empleados sobre la cultura organizacional y su relación con la rotación de personal. Analizar la efectividad de las políticas de compensación y beneficios en la rotación de empleados. Analizar la efectividad de las políticas de compensación, ya lo había dicho. Examinar el impacto de las oportunidades de desarrollo profesional en la decisión de los empleados de permanecer en las empresas. Determinar la relación entre el estilo de liderazgo y la rotación de personal. Y por último, evaluar el impacto de la comunicación interna en la retención del personal. Ahora vamos a formular la hipótesis. Formulación de la hipótesis. El alto estrés que se maneja en la prestación de servicio público en la ciudad de Bogotá ha generado que la rotación de personal de las diferentes empresas y modalidades del sector transporte estén generando sobrecostos en el tema de selección y contratación del personal. La remuneración de los trabajadores del sector transporte en la mayoría no es el adecuado de acuerdo a la sobrecarga laboral a la que se ven expuestos. Esto está generando en gran parte que los colaboradores de dichas empresas migren a nuevos sectores de la economía.
lo que se traduce en un aumento en la tasa de rotación. El recambio generacional ha dificultado la retención de personal, ya que el sector transporte cuenta cada día con menos trabajadores dispuestos a soportar las extensas jornadas laborales, las condiciones, el clima y la cultura organizacional, generando un déficit de personal y por ende sobrecarga laboral en los colaboradores de dicho sector. Identificación de variables del estudio. Tenemos unas variables dependientes como lo son rotación de personal, la tasa de rotación, la intención de renuncia, la satisfacción laboral, las variables independientes, como es el clima laboral, la comunicación, el reconocimiento, el apoyo, el liderazgo, la cultura organizacional, como valores, normas prácticas, prácticas de compensación y beneficios, oportunidades de desarrollo profesional, el estilo de liderazgo que se ejerce dentro de las diferentes compañías del sector transporte, en este caso específicamente el SITP de Bogotá, y la comunicación interna. También contamos con variables demográficas como lo es edad, género, antigüedad en la empresa, nivel educativo y el departamento en que se ejerce. Vamos ahora con nuestro diseño metodológico. Para nuestra investigación, el tipo de investigación que vamos a implementar será una investigación mixta. ¿Pero por qué mixta? Es donde inicialmente se pondrá en práctica una encuesta de satisfacción de clima laboral para conocer las diferentes oportunidades de mejora que se puedan presentar dentro de las organizaciones. ¿Qué consecuencias para la salud tienen los diferentes entornos en los que se han enfrentado el día a día los operadores de transporte público? Ahí daremos paso después a una encuesta cuantitativa analizando los diferentes datos que podamos recolectar mediante la muestra específica aplicada a este sector. ¿Cuáles van a ser nuestros métodos de recolección de datos? En primer lugar, como ya les hablaba, encuestas, diseñar un cuestionario estructurado que absorbe aspectos como satisfacción laboral. Ahí encontramos salario, beneficios, condiciones de trabajo. Clima organizacional, qué comunicación se maneja, qué tipo de liderazgo se está ejerciendo, qué relaciones interpersonales está fluyendo entre la parte administrativa y operativa de las empresas. Carga de trabajo y estrés. Oportunidades de desarrollo profesional, qué tan viable o tan entendible es que las personas puedan profesionalizarse, buscar superarse. Percepción de la cultura organizacional. ¿Cuál es la intención de renuncia de los diferentes colaboradores? ¿Cuáles son los datos demográficos? La edad, la antigüedad que tienen las empresas, etcétera. Esta encuesta puede ser administrada de forma presencial o en línea, con los recursos tecnológicos que hoy encontramos, dependiendo de la accesibilidad a los conductores. Esto permitirá conocer la problemática evidenciada desde la perspectiva propia del trabajador. Ahora encontramos también, vamos a ejercer unas entrevistas semiestructuradas. Realizar entrevistas con una muestra representativa de conductores para profundizar en sus experiencias y percepciones. Esto permitirá elaborar planes de mejora que permitan contribuir a la mejora del clima laboral y a disminuir ese número de rotación personal. Estas entrevistas pueden abordar temas como motivaciones para permanecer o abandonar el trabajo, desafíos y dificultades en el desempeño de sus funciones, sugerencias para mejorar las condiciones laborales. También se podrán realizar entrevistas a personal de recursos humanos de las empresas operadoras del SITP para conocer los puntos de vista de estas empresas y qué enfoque administrativo del talento humano se maneja dentro de las organizaciones. Tenemos una observación en respecto a estas encuestas. Debemos realizar observaciones no participantes en los diferentes sitios de trabajo, tales como los PIR, que es el punto de inicio del recorrido, y durante los recorridos para obtener una información de las condiciones laborales y del ambiente de trabajo. En estas observaciones vamos a registrar aspectos como jornadas laborales, interacciones con pasajeros y supervisores, nivel de estrés y fatiga, análisis de los documentos. Vamos a revisar los registros de la rotación del personal, informes de recursos humanos y otros documentos relevantes para obtener datos cuantitativos sobre la rotación. Vamos a determinar la población y muestra. La población objetivo son todos los conductores del servicio de SITP de la ciudad de Bogotá, en sus diferentes modalidades, bien sea troncal, zonal o alimentación. Es importante tener en cuenta que el SITP es operado por varias empresas,
son culturas organizacionales diferentes, son climas laborales diferentes, por lo cual es necesario tener en cuenta la cantidad de conductores que tiene cada empresa, que es un factor importante dentro de nuestros resultados, para que la muestra sea lo más representativa posible. Nuestra muestra, dado el tamaño de la población, se recomienda utilizar un muestreo estratificado para asegurar la representatividad de los diferentes grupos de conductores, bien sea por empresa, por antigüedad y por sector, bien sea troncal, como ya les había dicho, alimentación o zonal, dado que las condiciones y factores a los que se ven enfrentados en las tres tipologías de nuestro servicio de transporte son totalmente diferentes. Vamos a calcular el tamaño de la muestra utilizando fórmulas estadísticas considerando el nivel de confianza, margen de error deseados y margen de error deseados. Seleccionamos a los participantes de forma aleatoria dentro de cada estrato y vamos a tener unas consideraciones adicionales como garantizar la confidencialidad y el anonimato de los participantes para que estas respuestas sean lo más honestas posibles. Obtener permisos necesarios de las empresas operadoras de la SITP para acceder a los conductores y a la información relevante, todo basado en el Habeas Data. Considerar la posibilidad de realizar un estudio piloto para probar instrumentos de recolección de datos y ajustar la metodología. Al implementar esta metodología se podrá obtener información valiosa sobre las causas y la consecuencia de la rotación del personal, en este caso los conductores del SITP, y nos va a permitir proponer estrategias de retención efectivas para las organizaciones. En el trabajo podrán encontrar una tabla de costos estimados. Tenemos una gráfica, la podrán observar, y tenemos un cronograma de actividades donde se plantea en 9 periodos, perdón. Cada actividad tiene un periodo específico de realización. Agradezco la atención prestada y espero que este trabajo sea lo más aterrizado posible a la formación que hemos recibido. Feliz noche.